acá en Hospital Cerdá, de obstetricia. Gracias. Buenos días a los que están acá y al más allá, porque hay gente en el más allá que está online, así que muy buenos días para todos. Muchas gracias otra vez por haberme invitado a participar como disertante. Y como bien dijo Pedro, estábamos esperando que vinieran nuestros colegas obstetras, porque vamos a hacer un repaso sobre las nuevas pautas transfusionales. Primero quiero decirles que trabajar con los obstetras en lo personal es un placer, ¿sí? Porque es muy fácil trabajar, es muy fácil convencerlo, así como a veces uno se quiere agarrar a piñas con el anestesista, porque tienen sus estructuras de indicación transfusional. Trabajar con los neonatólogos y trabajar con los obstetras es un placer. Así que en nombre de los obstetras de la Cerdá, a los obstetras de acá de Mendoza, les mando mi gratitud. Y vamos a hablar justamente entonces qué hacemos con las pautas transfusionales en una paciente embarazada. Y nosotros tenemos desde el punto de vista transfusional dos situaciones especiales. Una es la anemia del embarazo y otra es la hemorragia obstétrica. Muchas de los conceptos que van a escuchar ahora es casi reafirmar lo que dijo la doctora Vilaseca ayer, lo que dijo el doctor Laplane hace un rato, así que esto va a ser casi una charla dinámica. Entonces, ustedes saben perfectamente que en relación con la anemia del embarazo, para la OMS, significa anemia cuando en el primer trimestre hay menos de 11 gramos de hemoglobina, o en el segundo y tercero ese valor está por debajo de los 10.5, o en el posparto es menos de 10 gramos por decilitro. Según las normas británicas, una gestante debería tener un control inicial, que es un hemograma, por supuesto, y a las 28 semanas, y si es una multípara, agregarle a la 24 semanas de embarazo un nuevo control hematológico. En relación con el tratamiento de la anemia, por supuesto que el tratamiento de primera línea es la ferroterapia por vía oral, pero se impone la ferroterapia por vía endovenosa cuando hay intolerancia a la vía oral, cuando hay trastornos en la absorción, cuando uno sabe que en realidad la paciente no va a cumplir con el tratamiento por la vía oral, y fundamentalmente también cuando no hay tiempo para que la vía oral, por el avanzado estado del embarazo, haga su efecto terapéutico. Y después tenemos la terapia transfusional. Y para nosotros la terapia transfusional depende fundamentalmente de tener una clínica y un laboratorio de anemia severa. Y hablamos de anemia descompensada. Desde el punto de vista transfusional, nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer a la gestante? Le vamos a ofrecer una dosis de glóbulos rojos. Ya varias veces hemos escuchado en esta jornada que ya no hablamos de una unidad, hablamos de dosis, ¿sí? Una dosis puede ser una unidad o puede ser una paciente con una gestosis hipertensiva donde una dosis, una unidad sea mucha, y a lo mejor yo lo que necesito sacarle a la paciente es de la hipoxia severa. A lo mejor con media unidad la saco de la hipoxia severa. Entonces, por eso estamos hablando ya de dosis de administración, y esa dosis, ¿qué característica tiene que tener esa dosis de una paciente, de una gestante? Bueno, que le tenemos que aportar fenotipo RH y KEL compatible justamente para evitar la sensibilización a estos dos sistemas antigénicos eritrocitarios. En relación con la ferroterapia endovenosa, nosotros lo que buscamos fundamentalmente es acelerar la respuesta para tener una hemoglobina aceptable, y que por supuesto es mucho más rápida si la comparamos con la ferroterapia por vía oral. Se puede utilizar la carboximaltosa o la sacarosa, el sacarato, pero sabemos que alcanzamos valores aceptables de hemoglobina cuando utilizamos la carboximaltosa en un tiempo mucho más corto que cuando se utiliza el sacarato. Y también las normas británicas dicen que para darnos pie a que podamos utilizar la ferroterapia por vía endovenosa, debemos tener una disponibilidad de un espacio físico
y de un recurso humano también que atienda a la gestante, porque es un corto tiempo de internación y debe tener justamente un personal apropiado para atender la infusión y eventualmente los efectos adversos, que afortunadamente son muy pocos. Nosotros hace varios años que estamos utilizando el hierro endovenoso en la maternidad Sardá. Esto es solamente un corte que hicimos entre enero y agosto del 21. Nuestro protocolo es pensar en la ferroterapia endovenosa cuando es una anemia ferropénica compensada, cuando tiene valores de hemoglobina entre 6.5 y 8.5 gramos por decilitro, le solicitamos un perfil férrico, y es una paciente que no tolera o no cumple la ferroterapia por vía oral, que sabemos que no tiene antecedentes de alergia hacia el hierro, y por supuesto, como dijo la doctora Vilaseca ayer, amerita o corresponde administrar hierro por vía endovenosa al final del segundo trimestre o eventualmente en el tercer trimestre. Podemos administrar 500 miligramos o 1 gramo de carboximaltosa o 100 a 200 gramos de sacarato. En general, cuando necesitamos administrar más dosis de sacarato, lo tenemos que hacer en 2 o 3 visitas que viene la paciente, o sea que desde el punto de vista logístico necesitamos que la paciente venga 2 o 3 veces para poder cumplir con la dosis estándar. Y luego del tratamiento le repetimos el hemograma y el perfil férrico prácticamente a la semana, y eso nos ha demostrado que en 360 pacientes hubo un aumento de 2 a 4 puntos en el valor de la hemoglobina. Tuvimos un solo efecto adverso, que fue una reacción de tipo alérgica autolimitante, que ni siquiera hizo falta un tratamiento, simplemente le suspendimos el hierro y con eso fue suficiente. Y lo más importante para nosotros, que disminuimos en un 30% la indicación de concentrados de glóbulos rojos. Y tenemos la otra situación, que es la hemorragia periparto, que para la Organización Mundial de la Salud la denominamos cuando la pérdida sanguínea vaginal es mayor a 500 mililitros o más de 1 litro en la cesárea. Y como todos saben, y como dijo la doctora Vilaseca ayer, esto es un problema de la salud pública a nivel internacional y fundamentalmente en nuestros países, que son países del subdesarrollo, es una de las principales causas de muerte. Y debo admitir y transmitirle que muchas veces la falta o el acceso a un hemocomponente hace que la paciente se muera. No es por la hemorragia en sí, sino porque nosotros no tenemos en tiempo y forma un hemocomponente para poder tratar a esa paciente que está sangrando en forma profusa. Según los obstetras, dice que las causas por las cuales puede haber una hemorragia obstétrica son las famosas 4T: la atonía uterina, una rotura placentaria o un traumatismo en el canal del parto, retención de tejidos placentarios o la imposibilidad de generar trombina. Pero los hemoterapeutas le agregamos 2 temas. Uno es la transfusión, porque empieza el ensañamiento terapéutico de transfundir en el dame lo que tengas. Y entonces ahí la transfusión termina siendo más combustible para esa llama, que es la hemorragia con compromiso de vida del paciente. Y el otro es el factor tiempo. Hay que trabajar rápidamente cuando hay un diagnóstico o cuando se sospecha de una hemorragia periparto. Hay algunas consideraciones que nosotros debemos hacer para que veamos en qué contexto nos encontramos en una paciente con sospecha de un eventual sangrado. Desde el punto de vista inmunológico, lo vimos ayer, la gestante tiene que prepararse para poder soportar algo que la mitad no lo es propio, ¿sí? Y resulta que aparece un factor de bloqueo inducido por progesterona que hace que se estimule la aparición de factores de necrosis tumoral, de interferón gamma, factores de crecimiento, interleuquina, y esto hace que aparezca un estado inflamatorio fisiológico que aumenta el estado de hipercoagulabilidad de la paciente.
Por otro lado, también sabemos que existe un aumento de la activación plaquetaria, hay un aumento de la concentración de factores de coagulación, hay aumento de los complejos solubles de fibrina, aumento de complejos trombina y antitrombina 3, aumento de la proteína C activada, es decir, estamos en un estado de procoagulación, ¿sí? Y por otro lado también estamos con una disminución del sistema fibrinolítico, en el contexto de una paciente que por definición, una embarazada, si no está anémica, casi les diría que no está embarazada, ¿sí? Porque es una cosa totalmente comprometida con la otra. Y también en relación con la fisiopatología en cuanto a su situación circulatoria, nosotros sabemos que una gestante está en un estado de hipervolemia y que como consecuencia de esto tiene un aumento del gasto cardíaco y del volumen sistólico, y a veces para que aparezcan los primeros signos de pérdida sanguínea, necesitamos que perdamos entre un 30 y un 40% de la volemia y recién aparece la taquicardia, porque ya está acostumbrada fisiológicamente a un estado de hipervolemia. Y en la arteria uterina, que normalmente pasan 10 mililitros por minuto, casi al final del embarazo, están pasando por ahí 600 mililitros por minuto. Y por otro lado, cuando una paciente sangra, ¿qué sangra? A veces es muy difícil de objetivar si todo lo que está sangrando es sangre, o hay líquido amniótico o líquido que yo le estoy administrando, o sea que es bastante difícil de tener en cuenta y muchas veces es el obstetra el que dice sangra más de lo que estoy esperando. No me digas qué, pero está sangrando, ¿sí? Entonces, hoy la hemorragia obstétrica es una emergencia médica a tal punto que se la denomina gestosis hemorrágica, que puede ser causa médica o causa quirúrgica, ¿sí? Pero que fundamentalmente está determinada para nosotros por un descenso de plaquetas y fibrinógeno. Ese fibrinógeno que en realidad puede ser porque tenga un metabolismo anormal del mismo o un metabolismo anormal de la fibrina, o porque aparecen sustancias tóxicas que se desprenden de la placenta, del feto o del líquido amniótico, que es nada más y nada menos que la tromboplastina tisular. Entonces, hay aparición de sustancias fibrinolíticas y anticoagulantes, y ahí me rompe con todos los esquemas de una situación fisiológica. Entonces, tenemos que empezar ya a ver cuál es el papel del fibrinógeno en el contexto de una paciente embarazada. Y en relación con el fibrinógeno, específicamente del fibrinógeno, las características, se sabe que las características mecánicas y viscoelásticas del coágulo correlacionan más en forma lineal directamente con la concentración de fibrinógeno que tiene un paciente. Y muchas veces el valor de fibrinógeno menor a 200 miligramos por decilitro es un valor predictivo positivo para sospechar de una eventual hemorragia severa, o es un elemento predictivo de una paciente que va a sangrar. Y muchas veces también el nivel de fibrinógeno en una hemorragia obstétrica es un marcador de riesgo de gravedad de la magnitud del sangrado que debe advertirle al equipo multidisciplinario que está trabajando en el tratamiento del sangrado obstétrico de que esto es una situación de emergencia. Este es un trabajo, uno de los primeros trabajos donde justamente pone en consideración la importancia de ese valor de 200 miligramos de fibrinógeno, y se ven que justamente aquellas hemorragias en las cuales, aquellas gestantes en las cuales había un valor menor a 200 miligramos, en la severidad de los sangrados obstétricos eran francamente importantes. Entonces, en la hemorragia obstétrica tenemos un denominador común que es la insuficiente coagulabilidad de la sangre. ¿Por qué? Porque porque hay ausencia, puede ser porque haya una ausencia total de la formación del coágulo, porque el coágulo esté, pero es que gravedizo y frágil, porque tenemos un coágulo normal, pero resulta que se desencadena el sistema fibrinolítico y lo destruye, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto lleva a la facilidad del sangrado obstétrico. Se sabe que van a tener como
empeoramiento o factores de empeoramiento de la hemorragia obstétrica aquellas gestantes que tienen menos de 60 kilos de peso, que tienen antecedentes de anemia, de plaquetopenia, de enfermedades crónicas, de hipertensión arterial o que tienen antecedentes de sangrados previos. Y como signos de alarma es una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto, con una presión sistólica menor a 85, cuando satura menos del 75% o cuando tiene una concentración de ácido láctico mayor a 2 milimoles por litro. Siempre, y ya está hace mucho tiempo descartado, que la valoración visual a punto de partida de lo que uno ve, de lo que el paciente está sangrando, ya dejó de ser un elemento predictivo del sangrado. Entonces, hay muchas definiciones de sangrado, ¿sí? Hay muchas definiciones y también hay muchas definiciones de lo que es el sangrado crítico y la transfusión masiva. En realidad son todos términos académicos. Entonces yo creo que hay una definición práctica y que nosotros decimos que en realidad es una hemorragia tan rápida y severa que todos los elementos que yo utilizo para poder revertir ese sangrado profuso son insuficientes. Entonces, como consecuencia de eso, se dispara el código rojo para el obstetra, para el intensivista, para el hemoterapeuta y para el equipo multidisciplinario que va a actuar y que es necesario que estemos todos alertas. En realidad, también a punto de partida de esto, aparece la definición de transfusión masiva. Hay millones de definiciones y la verdad que hoy, en realidad, lo último que se dice es que necesitamos más reflejar la gravedad del sangrado que el número de unidades que vamos a transfundir. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a esto que dejemos de contar la cantidad de unidades que transfundimos. Contemos lo que sangra y no lo que le transfunde. Y, por supuesto, valorar el estado clínico de la paciente. Una paciente que sangra profusamente, para nosotros como hemoterapeuta, entra en el protocolo de transfusión masiva. La transfusión masiva no es gratis para un paciente. ¿Por qué? Porque le trae alteraciones del laboratorio, baja el fibrinógeno, bajan las plaquetas, entra a veces en una coagulopatía por dilución. La transfusión masiva le baja la temperatura a la paciente y como consecuencia de esto no tiene 37 grados para formar un coágulo, ¿sí? Y además que le estamos agregando con los hemocomponentes elementos anticoagulados, está en hipocalcemia y además está en acidosis. Entonces aparece esa tríada letal que es coagulopatía, hipotermia y acidosis. Y por eso digo, ojo con el ensañamiento terapéutico de que la sangre salva en el contexto de un sangrado obstétrico. La sangre salva si la utilizamos con criterio. ¿Ok? Entonces, ojo, porque acá está el factor tiempo. Si dejamos pasar, se sabe perfectamente que a la hora la paciente entra en una coagulación intravascular diseminada y acá la situación ya es muy difícil de revertir. Entonces, se habló durante varias charlas aquí sobre el Patient Blood Management. Y la verdad que a mí me gusta hablar en castellano, ¿sí? El Cervantes es el Cervantes. Y para mí, Patient Blood Management es gestión del proceso transfusional, porque estamos nosotros gestionando qué vamos a transfundir, ¿sí? Porque hemoterapia o medicina transfusional es gestión, gestión y gestión. O sea que cambiemos esto por gestión del proceso transfusional. Y el objetivo de esta gestión del proceso transfusional es cumplir con objetivos fisiológicos, que es generar trombina, alcanzar un fibrinógeno funcional y que sea aceptable, adecuar las cifras de plaquetas y controlar la hiperfibrinolisis. Y desde el punto de vista fisiopatológico, lo que necesitamos es tener un coágulo firme a punto de partida del fibrinógeno y las plaquetas y tratar de que ese coágulo que se forma permanezca estable. Entonces, por supuesto que necesitamos que esa paciente hay que hacer sus controles de signos vitales y aparece también en el contexto de un sangrado obstétrico este índice de shock en el cual sale de un cociente entre la frecuencia cardíaca y
la tensión arterial sistólica. De ese cociente acá tengo un ejemplo y este valor de 1.13 no es porque tengo ganas, sino porque después vamos a ver qué pasa con ese valor. Este índice de shock, justamente, fíjense ustedes que cuando está por encima de 1.7 es una paciente que necesita de una reanimación y que este parámetro realmente tiene muy poco de falso positivo. Es una paciente que está francamente comprometida. Y en relación con el índice de shock y la necesidad de una transfusión masiva, ese 1.3, o cuando está aumentado, sabemos que es una paciente que está casi en un 67% de necesidad transfusional. Entonces, ya fue muy extenso y fue muy claro y conciso lo que dijo el doctor Laplane esta mañana sobre los estudios convencionales de la hemostasia. Y acá hay que reafirmarlos, ¿sí? Entonces, no digo que no sirvan para nada, ayudan un poquito, ¿ok? Porque además necesitamos también el estado clínico de la paciente. Por lo tanto, en realidad, ya que los estudios convencionales de hemostasia nos ayudan poco, porque pregúntenle a la obstetra si desde que llaman para laboratorio a que le tomen una muestra, se lleven, la centrifuguen, lo separen, hagan el quick, el KPTT, cuando vuelven con el resultado, una paciente que está sangrando profusamente, pregúntenle a los obstetra si realmente el estado clínico de esa paciente es exactamente el mismo. Es otra paciente, ¿sí? Entonces a veces no debemos esperar. Podemos tomarlo como un valor de base, pero en esa media hora, en esos 40 minutos, puede ser una paciente que se nos fue, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos hoy también cambiando el llamado point of care. Para nosotros es el punto de atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos, a través de la tromboelastometría, conocer valores, porque se está utilizando sangre total, porque se evalúa la funcionalidad de las plaquetas y el fibrinógeno y en forma conjunta, porque tienen un alto valor predictivo negativo para los sangrados, y además difieren un sangrado quirúrgico y un coagulopático, y fundamentalmente porque me permite a mí llevar a cabo una terapia transfusional guiada por objetivos. Eso es justamente hoy a qué nos ayude la tromboelastometría. Entonces, el objetivo en el contexto de un sangrado obstétrico es evitar que aparezcan las complicaciones, que es el shock hipovolémico, que es la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal o hepática, el síndrome de distrés respiratorio, un síndrome de falla multiorgánico o eventualmente una necrosis de la anterohipófisis. Entonces necesitamos restaurar el volumen circulante y controlar el sangrado. En forma conjunta puede ser un tratamiento quirúrgico, la transfusión de componentes y hemoderivados y, por supuesto, drogas, como pueden ser desde la oxitocina hasta el factor 7 recombinante. Entonces, vamos a hablar un poquito del soporte transfusional y para esto nosotros necesitamos tener un fibrinógeno por encima de 200 miligramos y también ¿cuál es el primer hemocomponente que yo voy a poner en marcha o voy a administrar? Si la paciente sangra glóbulos rojos, más los líquidos que le aporta el anestesista. Porque plasma, como dijo el doctor hoy, ¿qué pasa hoy con los valores hemostáticos o con los valores normales? Esta paciente tiene en exceso factores de coagulación. Se puede dar el lujo de perder 2 volemias que no va a hacer falta administrarle plasma, ¿sí? Entonces, el primer hemocomponente que nosotros necesitamos es administrar el glóbulos rojos concentrados. Necesitamos que la paciente tenga 21% de hematocrito mínimamente o 7 gramos de hemoglobina, porque necesitamos que los glóbulos rojos en esa hemodilución que tiene difunde rápidamente a los tejidos y perfunde bien a la paciente, y además me evita que haya una glucólisis anaeróbica y que aumente el ácido láctico. Y además necesito ese valor mínimo de hematocrito para las pocas plaquetas que están dando vuelta por ahí, funcionen bien, porque por efecto reológico de la sangre, esos valores o un poquito más altos de glóbulo rojo me lateralizan
las plaquetas que están yendo por la parte central del vaso y me lateralizan y de esa manera se pegan al endotelio y llevan a cabo su efecto hemostático. No importa que tenga 50.000, pero van a funcionar. Si tengo más mejor. ¿Ok? Necesitamos un tiempo de protonina mayor a 1.5 normal, como teórico, y saben que fundamentalmente estos hemocomponentes o los fluidos hay que administrarlos termostatizados y a la paciente hay que arroparla, ¿sí? Es importante ponerle la compresa térmica. Necesitamos, como dirían los mexicanos, hay que apapacharlas, hay que darle calor, ¿sí? Necesita temperatura para que forme coágulos. Y acá viene nuestro enemigo número 1, que es el plasma, o la indicación del plasma. Necesitamos, la dosis es de 15 mililitros por kilo de peso. Nosotros sabemos que una unidad de plasma tiene 200 mililitros de promedio, de manera que una paciente que tiene 70 kilos le tengo que aportar mínimamente 1 litro de plasma, o sea, 4 unidades. Con lo cual, el dame 2 tiene un efecto psicológico para quien lo indica, pero para el paciente no le produce absolutamente nada. ¿Sí? O sea que ojo con el plasma, porque cuando dicen dame lo que tengas, o dame 2 de plasma, que parece ser que lo va a salvar, en realidad lo que le estoy aportando es más acidosis, más frío, más volumen, así que el plasma o le pongo 4 o más o no le pongo nada. Entonces prefiero no ponerle nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos la posibilidad de, en lugar de utilizar el plasma, poder utilizar un concentrado de complejo protrombínico que a razón de 20 unidades por kilo de peso, con una sola dosis, ¿sí? Me va a aportar 30 veces más factores de coagulación que en semejante cantidad de volumen que le voy a dar con el plasma. Con la ayuda que además que estos concentrados de complejo protrombínico pasaron por una etapa de inactivación viral. Es decir, me saca el riesgo justamente de la infección transmisible por transfusión. Y después viene el otro hemocomponente plasmático, que es el crioprecipitado, que está indicado para las pacientes que tienen un déficit congénito de fibrinógeno o enfermedad de von Willebrand que no responde a la desmopresina. Podría ser alguna paciente obstétrica, pero también dice que para corregir el sangrado en pacientes que se transfunden masivamente y que necesitamos llevarlo a más de 200 miligramos por decilitro. Y acá aparece otra vez la dosis. La dosis que era que todo el mundo dice, ¿cuánto es la dosis? Un crioprecipitado por cada 10 kilos de peso. ¿Saben de cuándo era esta dosis? De cuando se trataban a los hemofílicos con crioprecipitados. Hoy ya espero que esto pase a la historia. Con lo cual, la dosis de crioprecipitados, si quiero aportarle fibrinógeno a una paciente que sangra, a lo mejor no son 1 por cada 10. Con lo que me dice la trombolastometría, a lo mejor con 4 es suficiente, o con nada es suficiente. ¿Ok? Y la verdad que a veces prefiero no darle crioprecipitados, ¿sí? Porque volvemos otra vez a la importancia o al valor hemostático del fibrinógeno. Ese valor que decíamos hoy de 80 a 1 gramo de fibrinógeno necesario para tener un valor hemostático tiene más un valor de laboratorio que un valor desde el punto de vista fisiopatológico para provocar una hemostasia. A veces la administración de concentrados de fibrinógenos es una medida terapéutica para la hemorragia periparto. Y, por supuesto, ese aporte de concentrado de fibrinógeno muchas veces ayuda para corregir esa coagulopatía que se instauró. Inclusive está demostrado que si administrándole fibrinógeno y llegamos a valores superiores a 3 gramos por decilitro, hasta hacemos trabajar mejor las plaquetas, ¿sí? Y esto trae como consecuencia una disminución en la utilización de glóbulos rojos o indicaciones de glóbulos rojos y concentrados plaquetarios. Ojo, si queremos o queremos administrar concentrados fibrinógenos, debemos conocer el valor basal de fibrinógeno a través de una técnica, como dijo hoy, la técnica de Klaus. ¿Sí? La maternidad sarda, por la cantidad de hemorragias obstétricas que tenemos, afortunadamente, que son muchas, pero agarradas a tiempo, transfundimos un promedio de 4 unidades de glóbulos rojos
y a veces ahí nos quedamos, ¿sí? No tenemos un tromboelastómetro, pero sí tenemos la posibilidad de dosar fibrinógeno, y cuando sospechamos de que una paciente va a sangrar porque es un acretismo placentario, o sabemos que va a ir a una esterectomía, o puede ser, digamos, cuando sospechamos que puede ir a un sangrado obstétrico, lo primero que hacemos, ¿cuánto tiene de fibrinógeno? Y a partir de ahí estamos en situación de alerta, ¿sí? Entonces, ojo, porque está demostrado que la administración de concentrado fibrinógeno en forma preventiva o profiláctica no tiene ningún valor. Administremos también cuando corresponde. Entonces, administrando a razón de 30 a 100 miligramos por kilo de peso, seguramente va a tener un valor hemostático. Y esto les quiero mostrar porque en realidad acá dicen 3 frascos de fibrinógeno. En realidad todo va a depender del valor basal de fibrinógeno que yo tengo, ¿sí? Pero esto les quiero mostrar porque en realidad 3 frascos de fibrinógeno me evitan a mí administrar 2, 4, 6 unidades de plasma fresco congelado. Y fíjense la cantidad de crioprecipitados que yo me evito administrar. ¿Qué son esos números de unidades de plasma fresco o qué son esos números de crioprecipitado? Son eventuales periodos de ventana, ¿ok? Entonces, y además es aporte de volumen, ¿sí? Entonces, ojo con la hipervolemia. Acá cerramos la administración de hemocomponentes o hemoderivados y vamos a otra alternativa terapéutica que es el ácido tranexámico, que es el antifibrinolítico, de los cuales es el mejor entre el ácido aminocaproico y ácido tranexámico, tiene mayor efecto terapéutico el ácido tranexámico, y que fue estudiado en el estudio Guman, justamente en los eventuales sangrados tétricos, y que es un estudio multicéntrico, randomizado, inclusive que fue o es recomendado por la OMS, de administrar 1 gramo de ácido tranexámico por vía endovenosa cuando estoy sospechando de un sangrado obstétrico, y después lo puedo reforzar en el momento de la cirugía, ¿sí? Y esto ha traído como consecuencia justamente a disminuir 1/3 de muertes de sangrados obstétricos, y además, que es lo más importante, además de ser eficaz, es barato, ¿sí? Inclusive en la OMS dice, todo obstetra en la guardia debería tener por lo menos 2 ampollas de ácido tranexámico en el bolsillo, ¿sí? Y es lo que nosotros en la maternidad Sardá, en hemoterapia de ácido tranexámico, en la guardia de ácido tranexámico, en terapia de ácido tranexámico, en el quirófano, o sea, vivimos agarrados del ácido tranexámico, ¿sí? Pero bueno, resulta que este sangrado continúa, ¿sí? No tuvo una respuesta a la terapéutica convencional, la paciente sigue sangrando, llega al estado de shock, llega a la falla multiorgánica, llega a la coagulopatía, y estamos empezando a pensar en que esa paciente se nos va, ¿sí? A veces reanimar a la paciente o el enseñamiento terapéutico resulta que empeora la situación clínica de la paciente. ¿Por qué? Porque hay una lesión vascular que no la tuve en cuenta, o porque no cuidé la hipotermia, o porque hay una enzimopatía funcional justamente como consecuencia de la hipotermia y la acidosis, y nosotros que vamos con las unidades hacemos la iatrogenia con el exceso de componentes que estamos administrando, y terminamos en una CID o una coagulopatía dilucional. Entonces en algún momento apareció la solución, que era el factor 7 recombinante. Bueno, hoy, además de ser excesivamente caro, también ha demostrado que tiene efectos trombóticos, con lo cual sirve como una medida heroica y como una alternativa terapéutica, pero no es de primera elección, es de última. Y si tienen, que hoy en realidad en toda maternidad hay más concentrado de fibrinógeno que factor 7 recombinante, ¿sí? Entonces es una alternativa terapéutica fundamentalmente para detener el sangrado persistente de una histerectomía o cuando no respondió a la terapia convencional. Pero reitero, es una alternativa y hoy casi prácticamente pasó a la historia, pero hay que mencionarla porque si alguno viene por ahí y dice, bueno, dale de primera instancia 7 recombinante. Primero encontrarlo y después vamos a ver si vas a poder transfundirlo.
¿sí? Administrarlo. Y además necesitamos, para que el 7 recombinante haga efecto, necesitamos de mordientes. Esos mordientes necesitamos de entre 50 a 100.000 plaquetas, necesitamos fibrinógeno, necesitamos que tenga un hematocrito por encima de 24, con un pH determinado, o sea, necesita varios elementos para que el 7 recombinante haga efecto. Entonces, como en su momento apareció que esto era la panacea del sangrado obstétrico y que cuando aparece algo nuevo todos echan mano a esto, no importa cuánto sale, entonces la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva llamó a distintas sociedades científicas argentinas y se llegó a una reunión de consenso y decían que, bueno, que ante un sangrado obstétrico, y si no responde a la terapéutica convencional y, y la paciente tiene estas condiciones que yo les dije recién, le hacemos 90 microgramos por kilogramo de peso, y en realidad las pocas veces que usé, que fueron 2 o 3 veces, es cierto, disminuye el sangrado, a los 10 minutos disminuye el volumen de sangrado, ¿sí? Pero bueno, hoy ya no lo usamos más, ¿sí? Una dosis, eventualmente algunos decían una segunda dosis, y después de la segunda dosis ya no había más que hacer. Entonces, ya para ir terminando, la hemorragia obstétrica debemos trabajar en forma simultánea este equipo multicéntrico de los que le hablé al inicio, y en forma simultánea hay que prevenir la hemorragia periparto, hay que administrar oxitocina intramuscular o endovenosa, es una paciente que amerita estar en terapia o en quirófano, y detectar los factores de riesgo. Entonces, esta paciente en forma conjunta, en forma simultánea, hay que llevar a cabo sus controles de signos vitales, muy buenos accesos venosos, uno para los líquidos y otro para los hemocomponentes, porque más de una vez a veces administramos Ringer lactato por el mismo lugar donde está pasando la sangre y tenemos algunos problemitas, ¿sí? Entonces, unas muy buenas vías, tenemos 2 brazos, usemos los 2 brazos, ¿ok? Muestras para sangre de laboratorio y muestra para hemoterapia. Y ahí siempre digo, acuérdense, mis amigos obstetras, no esperen el momento que la paciente sangre para pedir el grupo y factor. Esta paciente ya deberíamos haberla conocido de antes, ¿sí? Porque cuando la paciente sangra. Ojalá sea A positivo o 0 positivo. No quiero que sea un 0 negativo y menos que esté sensibilizada, porque ahí las coronarias, las que revientan son las nuestras, ¿sí? Porque una paciente que está sensibilizada y no tenemos cómo responder, bueno, es un problemita. Yo, si quieren, les cuento que una paciente RH negativo, sensibilizada, que sangra profusamente, si tengo 4 unidades de 0 negativo, yo empiezo con positivo, ¿ok? Cuando dejó de sangrar, paso a los 4 negativos que me quedaron. Pero cuando sangra, y si la paciente está sensibilizada, que sangre, porque sangra anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando dejó de sangrar anticuerpos, le paso las 4 que me quedaban para que siga dando vuelta su sangre 0 negativo, ¿sí? Después tendré una prueba de CUM directa positiva, la controlaré a la paciente, pero por lo menos esas 4 unidades que tenía, las usé al último y le quedó como rémora y no las perdió, ¿sí? Importante entonces administrar el ácido tranexámico, fibrinógeno si corresponde, y cristaloides, y tanto los cristaloides como los hemocomponentes que vamos a administrar, que estén por supuesto termostatizados, y como dice acá, en rojo, los primeros hemocomponentes necesitamos que sean concentrados de glóbulos rojos, y después veremos qué pasa con el plasma y las plaquetas, ¿sí? Y por supuesto, mantener plaquetas por encima de 50.000, un buen pH y lactato menos de 2 miligramos por milimoles, perdón, y por supuesto la utilización de uterotónicos, oxitocina, etcétera, etcétera, que esto es un manejo totalmente de los tetras. Entonces, esto fue un trabajo que hicimos entre 2016 y 2018, cómo fuimos bajando por trabajar en forma mancomunada con los obstetras, con el intensivista y con el anestesiólogo, cómo fuimos bajando las transfusiones de glóbulos rojos, y fíjense que prácticamente no usamos componentes plasmáticos, ¿sí?
empezamos usando glóbulos rojos y de a poquito con el uso de fibrinógeno y ácido tranexámico, a veces eventualmente también desmopresina, hemos bajado mucho el consumo de glóbulos rojos y prácticamente componentes plasmáticos poco y nada. Entonces, para concluir, necesitamos tener un laboratorio de hemostasia básico que incluya, con que tenga solamente la posibilidad de dosar fibrinógeno, con eso me llamo contento, una adecuada terapia transfusional guiada por objetivo para poder disminuir el consumo de glóbulos rojos y de plaquetas. Y cuando digo consumo no es porque no quiero gastar, sino porque transfundo lo que corresponde en cantidad y en calidad, ¿sí? Eso también, ¿por qué? Porque sabemos que al disminuir el consumo de glóbulos rojos, bajamos los efectos adversos que tienen la administración de glóbulos rojos, que ya vimos hoy cuáles son las complicaciones, disminuimos el consumo de plasma fresco congelado con todos los efectos adversos que tienen plasma fresco congelado y que nos sobre plasma fresco congelado para mandar a la planta de hemoderivados de Córdoba, y por supuesto cuidar mucho la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía dilucional. Y antes de retirarme, por supuesto, tengo que hacer un aviso parroquial. La Asociación Argentina de Hemoterapia este año cumple 50 años y vamos a hacer un congreso en Buenos Aires, al cual espero volver a verlos. Y antes de terminar, que creo que estamos, dije, y 10, y son y 10, lo que quiero, primero felicitarlos a los organizadores, un ejemplo, ¿sí? Fundamentalmente porque además apareció el trabajo multicéntrico, que esta vez con los obstetras, y por ahí debemos trabajar la próxima vez con los anestesistas. Y otra cosa también que es muy bueno saber que la gente del interior está trabajando con calidad, que eso es importante. Y además de calidad, otra cosa que es muy importante, está trabajando con buena voluntad, porque estamos haciendo muchas de las cosas que nos sale bien, lo hacemos porque somos gánicos, porque tenemos ganas de hacer cosas, porque el Estado no nos ayuda, ¿sí? Y el privado nos condena. Entonces, lo que nosotros hacemos bien es porque nosotros tenemos ganas de que nos salgan las cosas bien. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Les aviso, antes empecemos con las preguntitas, no se vayan que después compartimos un almuerzo todos, así que los devolvemos a la casa con la pancita llena. Oscar, excelente presentación. Dos conceptos que quiero reforzar. Es muy importante que hemoterapia estudie a estas pacientes desde el primer trimestre, por todo lo que hemos visto estos días, y que hemoterapia sepa que esta paciente va a venir. Por ahí viene y no viene con la emergencia, pero si vos ya la conocés, la tenés. Y por otro lado, es muy importante el concepto, reafirmar el concepto del fibrinógeno. Hay algo que se llama punto de no retorno, y cuando yo pasé ese punto, si no repuse fibrinógeno, si no utilicé el ácido tranexámico, no hay forma física de que yo pueda aportar el fibrinógeno necesario para que la coagulación se revierta y funcione. Entonces tenemos que ser, como dijo Walter, muy precisos en la cantidad y en el momento y en el uso. Nada más. Bien, otra cosa que les quería comentar, cada uno de los servicios de medicina transfusional debe tener tasa de uso, ¿sí? Yo sé para la maternidad que si yo no tengo 8 ceros positivos, 4 A positivos, un B positivo y 4 ceros negativos, difícilmente puedo afrontar una hemorragia obstétrica. Ese es mi consumo, esa es mi tasa de uso. Gracias a eso, nosotros tenemos un tratamiento y hace más de 15 años que en la Sardá no hay una muerte por hemorragia obstétrica. Estamos al mismo nivel que Holanda, así que de eso me enorgullezco, porque trabajamos, ya digo, en forma mancomunada. Eso es muy importante. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Realmente he quedado muy satisfecho. No solamente por su exposición, sino he quedado satisfecho porque en el atardecer de mi vida he podido encontrar gente que más o menos comulga con la misma religión. El trabajo en equipo
siempre ha sido difícil en la medicina, porque los egos generalmente priman y como la mayoría de las veces no hay grandes emergencias, se permite uno discutir en forma académica en las grandes mesas de discusión. Total, si no coincidimos, después cada uno se va a su casa y no pasó nada. Tenemos grandes problemas cuando chocamos con otras especialidades que pareciera ser que se han levantado, ido a desayunar con Dios y luego venir abajo a hablar con nosotros. Y no hace falta enumerarlas, pero no es fácil ponerse de acuerdo con los anestesiólogos y con los terapistas, ya que como tienen un manejo muy bueno de lo que es la clínica, la farmacología y el manejo del trauma, y tristemente los obstetras venimos de la cenicienta de las especialidades, a donde solamente teníamos que decirle haga fuerza señora y esperar el parto. Los tiempos cambiaron, los obstetras deben capacitarse, deben saber en lo que insisto siempre en la etiología y en la fisiopatogenia de la patología que van a tratar y fundamentalmente ponerse de acuerdo con quienes los pueden ayudar. Este curso que fue realizado a lo mejor simultáneo, pero en salones diferentes, creo que si alguien hubiera podido estar en los dos salones, hubiera encontrado un sinnúmero de coincidencias. Y eso me hace muy feliz porque dos especialidades que fueron cenicientas, hoy en día han crecido lo suficiente como para poder tener conocimientos al mismo nivel que aquellos que hacen terapia intensiva y que hacen anestesiología, pero con la humildad de poder compartir las patologías, porque tanto uno como otro juegan un rol tan importante que sin uno de ellos realmente sería muy difícil solucionarlo. Así que muchísimas gracias por todas esas coincidencias. Doctor, yo le agradezco y le quiero contestar algo que siempre le digo a quienes indican la transfusión. Digo, mira, el paciente no es tuyo, tampoco es mío, es de la institución. O sea que cuando el paciente se le muere a la SARDA. No se te muere a vos ni se te muere a mí, se muere a la SARDA, se le muere al sistema sanitario. Entonces, discúlpenme, no jodamos, trabajemos en conjunto. Y cuando vienen con la mala indicación o la no indicación que dije hoy, lo que yo le digo al que indica mal la transfusión, en el fondo, yo te estoy cuidando un poquito esta parte de tu personalidad, porque cuando la paciente se muera y vas a tener que ir a dar vos explicaciones al juez de que realmente hiciste una mala indicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ustedes saben perfectamente que los obstetras son uno de los, ahora los hemoterapeutas en su momento también, son a los que los jueces le bajan la caña, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, por eso tenemos que cuidarnos para cuidar a nuestros pacientes, pero también nosotros tenemos que cuidarnos y eso es trabajar en forma conjunta.